Hola de nuevo a todos y a todas. Quería daros la bienvenida a este nuevo vídeo de la unidad 3. Vamos a hablar sobre alimentación, nutrición y higiene de la asignatura Salud, Infancia y Alimentación. Soy Cristina Santiago, la docente, y os voy a hablar sobre el capítulo 3 y 31 del manual, que corresponde a la unidad 3. En cuanto a la organización y la composición corporal del ser humano, en el manual nos habla que los seres humanos somos organismos vivos porque realizamos tres funciones vitales y es lo que nos diferencia de los animales. Podemos hablar sobre la nutrición, que consiste en incorporar materia y energía del medio para mantener las funciones vitales, como crecer, reproducirnos, sustituir estructuras dañadas, movernos, etc. La relación, que es la capacidad para detectar cambios en el medio y responder ante ellos. Y la reproducción, que consiste en la reproducción entre los humanos. Además, en este capítulo podemos ver cómo está formado nuestro organismo a través de diferentes sistemas. Vamos a ir viendo detenidamente cada uno de ellos, lo podéis ver en el manual. El sistema muscular es un conjunto de tejidos en el cuerpo con la capacidad de producir movimientos voluntarios. El sistema óseo, su función es la de proteger los órganos y dar movimiento al cuerpo junto con el sistema muscular. El sistema nervioso es el conjunto de órganos y estructuras del control e información del cuerpo humano. El sistema linfático son los tejidos y órganos que producen, almacenan y transportan los glóbulos blancos, que combaten las infecciones y otras enfermedades del organismo. El sistema circulatorio podemos hablar que es un sistema que contiene el corazón y los vasos sanguíneos y que mueve la sangre por todo el cuerpo. El sistema digestivo está formado por órganos que son importantes para digerir los alimentos y los líquidos. El sistema reproductor es un conjunto de tejidos, glándulas y órganos que participan en la procreación. El aparato reproductor femenino se encarga de producir óvulos y gestar los embriones, y el aparato reproductor masculino produce, almacena y transporta los espermatozoides. El sistema excretor se encarga de expulsar de nuestro cuerpo los desechos. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que participan en la respiración. Y el sistema endocrino es el conjunto de glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre para que le lleguen a los tejidos y a los órganos de todo el cuerpo. Estas hormonas controlan muchas funciones importantes como el crecimiento, el desarrollo del metabolismo y la reproducción. Ahora vamos a hablar de los sistemas que están formados los órganos y están constituidos por multitud de células, las cuales están formadas por moléculas. Y estas moléculas son de dos tipos, las orgánicas y las inorgánicas. Las orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Algunas de estas los veréis más adelante en otros capítulos. Y las moléculas inorgánicas son el agua, las sales minerales y los gases. Al igual que las anteriores, el agua y las sales minerales los veréis en capítulos más adelante. Vamos a hablar de la alimentación y la nutrición, todavía correspondiente a capítulo 3. ¿Qué es la alimentación? Es un acto voluntario y consciente mediante el cual ingerimos los alimentos que seleccionamos del entorno y que constituyen nuestra dieta, pues al final es la acción de comer. ¿Qué es la nutrición? Se refiere a los nutrientes que componen los alimentos e implica los procesos que suceden en tu cuerpo después de que ingieres el alimento, es decir, la obtención, asimilación y digestión de los nutrientes por el organismo, siendo un acto involuntario. Al final pues, podemos hablar de las vitaminas, los minerales que el cuerpo va absorbiendo de esos alimentos que hemos ingerido. ¿Qué es el alimento? Pues la sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones vitales, lo que comemos. ¿Qué son los nutrientes? Son las sustancias químicas que contienen los alimentos que consumimos, de los cuales obtenemos la energía necesaria para realizar todo tipo de funciones vitales y tener una vida sana. ¿Y qué es la dieta? La dieta es el control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o un animal, generalmente con un fin específico. A continuación vamos a hablar sobre el capítulo 31, sobre la importancia de higiene personal, que sigue correspondiendo a la unidad 3. ¿Qué es la higiene?
Es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. Al final tenemos que hablar que la adquisición de esos buenos hábitos es una manera de prevenir enfermedades y mejorar la salud. Entonces vamos a ver qué podemos hacer desde la escuela, desde los centros educativos, para que todo esto favorezca y creemos esos buenos hábitos que son fundamentales para la higiene y que pues evita todas estas situaciones. Eh, es fundamental desde los centros educativos, como pone ahí, pues crear esos buenos hábitos de higiene. Entonces, los más relevantes que podemos ver en el manual es el lavado de manos, el lavarse los dientes después de comer, mantener limpio y ordenar el aula y el material y las buenas posturas corporales. Al final es necesario pues el lavado de manos constante, ya no solo a raíz de la situación del COVID, sino en el día a día en la escuela, entre una actividad y otra, pues se recomienda lavarse las manos después de las actividades que se realicen, cuando se entra del patio, incluso cuando se entra del patio, lavarse la cara y las manos, porque seguramente que sea un momento en el que después se preparen para el momento de la comida. Luego, después de comer también, incluso incluiría en estos momentos de buenas conductas y buenos hábitos el que cada pequeño pues sea capaz de recoger la mesa y limpiar su zona donde ha comido, incluso entre plato y plato, ¿no? Que al final los educadores y los maestros inculquen esos buenos hábitos de alimentación y de buenas conductas. A nadie creo que le guste tener el plato de comida, el segundo plato, sin que haya unos fideos del primer plato, por ejemplo, ¿no? Entonces es fundamental esos hábitos de higiene y de salubridad y de educación. Entonces, lo bueno es fomentarlo desde pequeños y que al final sea parte de su rutina. Es importante también el lavado de dientes después de comer. Es verdad que en escuelas infantiles es una situación más complicada por la falta de autonomía que pueden tener todavía y hay centros que lo empiezan a trabajar desde el último aula, el de los 2-3 años. Y luego pues es esencial, ¿no? Mantener limpio y ordenado el aula, el material ordenado y colocado, que al final tengan ese hábito de recoger y tener todo en buenas condiciones. Igual que las posturas corporales, ¿no? Que sean buenas, que estén bien sentados en la silla, que no tengan las piernas debajo del culete que pueden hacerse daño. En fin, esas posturas que al final son esenciales para la espalda y las buenas posturas corporales. Vamos a hablar de los problemas de salud que pueden surgir por falta de higiene. Los más graves son las enfermedades infecciosas contagiándose a través de los microorganismos. Como dice ahí, al entrar el cuerpo en contacto con estos microorganismos que propagan las enfermedades, pues son a través de las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Tenemos que centrarnos y saber que los microorganismos entran en el cuerpo a través del contacto directo o indirecto. A través del contacto directo puede ser a través del tacto, ¿no? De tocar alguna parte del cuerpo del enfermo, a través de las heridas, a través de gotitas al hablar, estornudar o toser, por contacto sexual o a través de la placenta cuando nace un bebé, pues en ese momento del paritorio, ¿no? Pues hay que extremar las medidas de salubridad. El contacto indirecto es a través de objetos contaminados, del aire que puede estar contaminado, agua o alimentos contaminados y por un vector, por ejemplo las picaduras de insecto. Pueden transmitir enfermedades como la malaria, ¿no? Un ejemplo que podéis tener. En el agua o los alimentos, un ejemplo puede ser la salmonelosis. Y es importante tenerlo en cuenta y siempre estar atentos ante estas situaciones. Tenemos que tener en cuenta estos mecanismos de defensa frente a las infecciones, ¿no? Que al final tenemos unas barreras en nuestro cuerpo externas y otras internas para defendernos de estas infecciones para que o sean lo más leve posible o intentar no contagiarse. Las barreras externas serían la piel y las mucosas que protegen el cuerpo y las barreras internas es el sistema inmune, los leucocitos. Vamos a hablar de un tema muy habitual en los centros educativos, en las escuelas, en el que tenemos que estar muy atentos, sobre todo hay épocas del año y luego hay momentos que puede haber brotes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es evitar esos brotes
y esas situaciones que lleguen a más. Es la infestación cutánea producida por un insecto, el piojo. Es un parásito exclusivamente del ser humano, no de los animales. Es muy contagioso. Al final, además, los niños y las niñas en los centros educativos pues tienen mucho contacto entre ellos, comparten cosas. Entonces es importante estar muy atento y sobre todo poder prevenir esas situaciones en cuanto aparezca un caso, ¿no? Tres formas de piojos son las liendres, las ninfas y el adulto. Es el proceso que va teniendo en la cabeza de los niños. Su principal síntoma es el picor persistente, entonces en cualquier momento si se ve esta situación pues hay que vigilar y revisar al niño. En el momento que haya un niño o una niña en el aula con pediculosis hay que revisar a todo el aula. Y si tiene contacto en otros momentos del día con otras aulas, pues también habrá que revisar y avisar a las familias. ¿Cómo se transmite? A través del contacto directo. Los piojos ni saltan ni vuelan, pero compartiendo peines, sombreros, jugando, estando en la alfombra, en el tatami sentados. Si tenéis cojines o una camita para los rincones de descanso, bufandas, el típico rincón de disfraces, ¿no? Pues es fundamental estar atento en cuanto haya un caso, pues hay que tomar medidas para desinfectar y limpiar todo el material. Lo típico es que suele afectar, como pone ahí, a los colectivos infantiles, independientemente del nivel sociocultural. Lo típico de que van a los niños y niñas del pelo sucio o sin higiene no es cierto. Eh, Van al pelo limpio y al pelo sucio es a través del contacto, entonces no discriminan. Y no hay que asociar la infestación con la falta de higiene, como decíamos. Prevención, pues tener hábitos preventivos como no compartir objetos, ¿no? Pues si un niño trae un peine de casa, lo típico para jugar, pues que no se lo pase a los compañeros. Se recomienda a las familias, porque eso no se puede hacer en las aulas continuamente, revisar periódicamente el cabello y sobre todo si se observa que el niño se rasca la cabeza en ese momento, pues sí que puede surgir que empiece a rascarse en la escuela y al final tenga que ser desde enfermería, pediatría o los propios docentes los que tengamos que revisar la cabeza de los peques y ver la situación. Entonces es importante que sepáis cómo son y cómo detectarlos. El tratamiento hay que estar atento ante los síntomas y eso en cuanto se detecte un caso avisar a la familia o la familia si ha tenido un caso tiene que poner al niño en tratamiento y avisar al centro. No es motivo de exclusión, pero sí que el niño puede volver a la escuela o al colegio cuando ya esté en tratamiento. ¿Vale? Entonces, aparte de la loción que pone ahí, pues hay que pasar la liendrera y asegurarse de que no tenga ninguna liendre ni ningún piojo en la cabeza. Y luego tener las medidas oportunas con los objetos y materiales, como lavarlos, guardarlos en bolsas para que si hay alguno que muera y que no siga contagiando. Desde la escuela, junto con las familias, como decíamos, es un poco repetitivo, pero hay que adoptar esas medidas preventivas, ¿no? Además, los niños deben estar informados de qué son los piojos y cuál es la situación, sobre todo en el segundo ciclo de infantil. Em, claro, en el manual pone que las prendas de vestir de los niños que no están en contacto, las típicas perchas de la entrada del aula o del pasillo, pero es complicado, ¿no? Al final siempre esas realidades son difíciles de llevar a cabo, porque el espacio es el que es y se aprovecha al máximo. Entonces es verdad que en el momento que haya un caso, pues eso es lo que hay que hacer es, sí que la ropa de ese pequeño, esa niña, pues separarla y lo que decía, avisar a las familias. Como decíamos antes, el material del aula, pues limpiarlo con frecuencia y también eso, los disfraces, ¿no? Que tenemos ahí el típico rincón de disfraces en el aula, de juego simbólico y de vez en cuando hay que lavarlos, tener cuidado con pelucas, con sombreros, porque al final ellos van jugando y van de una cabeza a otra. Y como siempre, extremar las medidas de limpieza en los centros educativos, en las aulas y ese cuidado y ese respeto por el entorno y el material que tengamos y por el bien de todos, ¿no? Al final, por la comunidad educativa. Es fundamental hablar del lavado de manos y que sepan cómo hacerlo. No es llegar,
darles un remojón con agua o que ellos sean un remojón con agua y poder pasar adelante, sino se necesita pues ese momento, ¿no? De dedicación, de mojar las manos, agregar jabón, frotar las palmas por ambas partes, entre los dedos, frotar bien los pulgares, las muñecas, como dice, ¿no? Enjuagarte bien y secarte totalmente las manos. Entonces, pues al final, mira, como pone ahí, prevenir el contagio evita infecciones y salva vidas. Pensar que al final es necesario, ¿no? El que eduquemos bien, nosotros decíamos que aprendíamos a lavarnos las manos, parecía mentira con el COVID, ¿no? Que al final eh, era como un lavado rápido de venga, un poco de jabón y ya está, y al final no requiere pues pasar por todas las partes de las manos, como dice ahí entre los dedos, y que sea una dedicación un poco exhaustiva. Em, Veremos en la página, os colgaré algún vídeo sobre, sobre la pediculosis y sobre el lavado de manos con los niños, ¿vale? Porque hay canciones, hay ejemplos que siempre se pueden trabajar con ellos. Y esto ha sido todo con la unidad 3. Espero que haya sido vuestro interés y que os sirva para concienciar y profundizar en los conocimientos. Estoy como siempre a vuestra disposición. Un saludo, hasta otra.